Se coincide en que los psicópatas pueden ser astutos, egoístas, impulsivos, encantadores y engañosos, y que generalmente carecen de empatía. También se dice que pueden sentir un gran placer al cometer crímenes. Hoy vamos a centrarnos en una persona de este tipo, el asesino psicópata completo, Charles Sobhraj. En primer lugar, es importante señalar que este hombre ha sido el tema de numerosos libros y documentales. A veces la prensa lo ha calificado como el hombre más malvado del mundo, pero eso quizás sea una exageración. Sin embargo, merece la atención del público. Realmente no hay nadie en los tiempos modernos que sea tan cómplice y convincente como este criminal de carrera. La mayoría de la información que vamos a proporcionarle en este programa proviene de un libro de 1979 titulado Serpentine, escrito por el periodista y autor estadounidense Thomas Thompson. Vamos a contarles la historia abreviada y podrán decirnos qué piensan de Charles Sobhraj al final. Nació el 6 de abril de 1944 de una joven madre vietnamita y un padre indio en la ciudad de Saigón, en Vietnam. Su nombre completo es Hachand Baonani Gurumukh Charles Sobhraj. Se puede decir que tuvo un mal comienzo en la vida, ya que sus padres no estaban casados y Sobhraj era, por lo tanto, apátrida, lo que significa que no existía oficialmente. Sus padres tenían una relación tormentosa y su padre, que luchaba con un pequeño negocio de costura, rápidamente abandonó a la madre y al niño. Se dice que el joven Sobhraj reclamaba regularmente a su padre, escapándose a menudo para encontrarlo. El padre no lo quería y lo devolvía a casa. Esto fue el comienzo de una vida de fuga. Su madre incluso tuvo que atarlo de vez en cuando y más tarde en su vida lo hizo simplemente para evitarle problemas. Tampoco quería a este niño difícil y se puede decir que este sentimiento de abandono fue la crisálida de un futuro criminal y asesino. Su madre acabó conociendo a un teniente del ejército francés y después de un tiempo tuvieron 4 hijos, relegando al feo primogénito a un segundo plano. La familia se desplazó por todo el mundo. Charles, todavía un joven, demostrando a veces la mayor valentía y embarcándose clandestinamente en naves para poder regresar a Vietnam, se siente tentado de reconciliar una relación con un padre que realmente no lo quería. En realidad, el padre decía que el niño tenía oscuridad en las venas y que nunca estaría bien. La madre no podía realmente oponerse. En la escuela era excepcionalmente inteligente, pero su mal comportamiento ocultaba sus talentos. La familia finalmente regresa a Francia y Charles por fin obtiene un pasaporte y una identidad. A la edad de 19 años, es encarcelado en París por delitos menores, incluidos robos. Ya había comenzado a relacionarse con personajes poco recomendables de la mafia parisina. En prisión, Charles comenzó lo que se convertiría en una vida de manipulación. Sabía hacerse pasar por víctima, fingir enfermedades, aprovechar las reglas del sistema penitenciario tal como las había leído. Podía obtener lo que quería de los guardias, lo cual haría durante muchos años. Sí, el joven Charles leía ávidamente, estudiando los clásicos, la historia, la filosofía, la psicología y por supuesto el derecho, la disciplina que todo criminal incipiente debe estudiar. También era un gran admirador del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y del psiquiatra suizo Carl Jung. Plus il en savait sur l'esprit, plus il pouvait le manipuler. Il croyait en la maxime nietzschéenne de la volonté de puissance, ce qui signifie qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait avec suffisamment d'effort. En lo que respecta a la mente de las personas, se convertía en un experto en gemas, capaz de detectar los defectos más mínimos, y se dice que también podía hacerlo con la mente humana. Luego podía explotar esos defectos en su beneficio. Eso es lo que hizo con un joven rico, Félix Descogne, que había venido a visitar al joven Sobhraj en prisión. Sobhraj jugó con la amabilidad de Descogne. Solo estaba en prisión para ayudar a los presos que lo necesitaban y ayudó a Charles a obtener una liberación rápida. El defecto de Descogne era, por supuesto, la gentileza, el humanitarismo. En el exterior se instaló en casa de Descogne y este apuesto joven podía encantar a todos los que conocía, especialmente cuando empezó a asistir a las fiestas de la alta sociedad. Hablando de filosofía, literatura y política, evaluaba a sus interlocutores y comenzaba una campaña de robo en las casas de los ricos parisinos. No podemos entrar en detalles, pero podemos decirle que Charles conoció a una joven parisina que se enamoró locamente de él y sufrió mucho como amante por su devoción. En efecto, la noche que le pidió matrimonio,
Sobhraj fue arrestado por el robo de un coche y enviado de nuevo a prisión. Debido a estos crímenes muy mediáticos consistentes en robar a los ricos, fue objeto de una evaluación psicológica en prisión. Aquí hay algunas de las cosas que se dijeron sobre él en este informe. Un caso fascinante. Un hombre con cualidades paradójicas, una inteligencia intuitiva, una naturaleza atormentada, explota al 100% las debilidades de quienes lo rodean, ávido de dinero y éxito, una conciencia limitada, posee la sentimentalidad y la sexualidad de Don Juan, impulsivo y agresivo, un actor brillante, un impostor extraordinario. Una vez que Charles sale de prisión, se apresura a robar el MK Sports Car de Descogne y lleva a su esposa, ahora embarazada, por Europa, el Medio Oriente y Asia, donde la corrupción es omnipresente y los sistemas jurídicos aún son arcaicos y donde los daños son mayores. El infierno lo siguió a ambos, en particular a su pobre y hermosa amante. Los dos hombres utilizaron documentos falsos durante todo su viaje y se sabe que Charles recurrió a estafas para despojar a la gente. Encontraba a sus presas ya fuera en las ciudades costeras de Grecia o en la ruta de los hippies en Afganistán, escuchándolas a distancia. Si usted era un académico itinerante, él estudiaba su campo. Si usted se dedicaba a la exploración petrolera, él se documentaba sobre el tema y más tarde lo encontraba, entablaba una conversación sobre su área y ganaba su confianza. Solo que usted se despierta 2 días después con todo su dinero, sus cheques de viaje y sus objetos de valor desaparecidos. Vendía coches robados, drogas y piedras preciosas. El número de estafas es demasiado grande para ser contado. La mayoría del tiempo dejaba a su amante en casa y viajaba a través de los países con pasaportes falsos, estafando y jugando. A veces se dirigía a jóvenes viajeros sin dinero y los empleaba diciéndoles que vigilaran a las víctimas o si se trataba de chicas bonitas que coquetearan con posibles víctimas. Se dice que Sobhraj, tras haber estudiado los libros de Jung, dividió a las personas en tipos de personalidades, de modo que casi siempre sabía cómo manipular a las personas que robaba o que quería hacer trabajar para él. Parece que fue universalmente apreciado por las personas que conoció, a las que luego drogaba y robaba. Mientras tanto, acumulaba los pasaportes de sus numerosas víctimas, que a menudo usaba él mismo para viajar bajo una identidad falsa. En ese momento nació su hijo. Solo Charles estaba a veces encarcelado, dejando a veces a su amante y a su hijo sin dinero en las calles de una ciudad desconocida. Sin embargo, casi siempre ocurría que un extraño al servicio de Charles se presentaba y entregaba a la joven joyas que le proporcionaban alojamiento y comida mientras él pensaba en cómo escapar de la prisión. Y eso es lo que hizo, casi mejor que el famoso prisionero mariposa. Excavaba agujeros con cucharas y penetraba en las paredes, o incluso fingía enfermedad y escapaba por el hospital. Drogaba a los guardianes y por una razón u otra, siempre tenía drogas o planos de la prisión en su interior. Este joven había aprendido que el dinero podía comprarlo todo en ciertas partes del mundo. Se dice que se escapó de prisiones supuestamente impenetrables en la India, en Afganistán y en Grecia. Cabe señalar que no había utilizado su verdadero nombre desde hacía años y que cuando estaba encarcelado siempre era bajo una de sus falsas identidades. Es por esta razón que todos estos crímenes cometidos en muchos países de Europa y Asia no han sido reconocidos como obra del mismo hombre. Tarde o temprano las piezas del rompecabezas se unirán y él se convertirá en el hombre más buscado del mundo, pero eso tomará muchos años. Su amante estaba harta de ser dejada en la calle y de formar parte de la mafia de Charles. No hay que olvidar que venía de una familia adinerada y conservadora y que Charles la había arrastrado a una vida de criminalidad. Logró pedir prestado suficiente dinero a su familia y regresar a Francia, dejando atrás esa vida para siempre. Charles entonces se puso en contacto con su hermano menor, André, a quien siempre había admirado. Convenció a André de venir a Estambul. Charles le contó cómo había ganado dinero drogándose, robando y vendiendo piedras preciosas. André pronto se unió a Charles, pero ambos fueron arrestados mientras trabajaban en Atenas. Como se parecían en el camino a la prisión, Charles le dijo a André que se hiciera pasar por él y que las autoridades no notarían la diferencia. Charles finalmente se evadió incendiando un furgón penitenciario en el que había planeado estar y escapando en el caos, dejando a su hermano menor atrás para cumplir una condena de 18 años. El plan, aparentemente,
era que cuando las autoridades descubrieran que André no era Charles, lo liberarían. No lo hicieron. Charles se fue a Turquía, aunque una de sus identidades era buscada en ese país por un robo cometido en el Hotel Hilton de Estambul. Luego se dirigió a Tailandia, donde conoció a su cómplice involuntaria, Marie-André Leclerc, una canadiense francesa a quien Charles sedujo entre muchas otras mujeres en Tailandia, que de alguna manera hizo que trabajara para él. Allí, Charles manipulaba a mochileros un poco perdidos en el Oriente Místico, alentándolos a quedarse con él. En esa época, solo personas muy aventureras iban a esos lugares, por lo que encontrarse con alguien que hablara inglés o francés o incluso un neerlandés imperfecto era un alivio. Solo él los drogaba y les hacía creer que sufrían de disentería a causa de la comida exótica. En realidad, les daba estricnina. Eso es lo que hizo a muchos jóvenes viajeros que alojó en su casa. Lo que planeaba hacer con ellos no está claro, pero sus objetos de valor y sus pasaportes se encontraban en la caja fuerte de Charles. No se trataba solo de jóvenes ingenuos. 2 de sus víctimas eran policías franceses que habían decidido viajar al Oriente. Al mismo tiempo, Charles y un cómplice indio llamado Ajay Chowdhury comenzaron a asesinar turistas. Se trataba principalmente de jóvenes mochileros impresionables que luego eran encontrados estrangulados, apuñalados y a veces quemados. Una pareja habría sido quemada viva. Sus pasaportes y objetos de valor siempre eran confiscados, pero algunas de estas personas enfermas en la casa de Charles habían comenzado a sentir que algo no iba bien. Dejaron de tomar las píldoras que Charles les daba para los problemas de estómago y milagrosamente se recuperaron. En un momento dado, algunas de las víctimas de la casa incluso vieron los pasaportes de las personas desaparecidas, lo que reforzó sus sospechas sobre la posibilidad de que su propietario fuera un asesino en serie. Se dice que una de las chicas de la casa incluso fue a la embajada británica para quejarse, pero la información fue ignorada. Más tarde, los británicos se sentirán avergonzados por esto. Las víctimas luego dejaron la casa mientras Charles estaba en una misión criminal en el extranjero, lo que debió sorprenderlo a su regreso. Todas sabían que probablemente habían escapado de un asesinato. Continuó robando y matando, e incluso asesinó a un académico israelí por su pasaporte cuando estaba en India. Algunos informes sugieren que el dinero no siempre fue el objetivo. Un medio afirmó que Sobhraj había comenzado a considerarse como un personaje nietzscheano, un superhombre criminal que se elevaba por encima del código moral de todos los demás. Lo hizo porque podía hacerlo. C'est à ce moment-là que Charles a effectué un voyage d'affaires en Malaisie avec Ajay Chowdhury. Fue en ese momento cuando Charles realizó un viaje de negocios a Malasia con Ajay Chowdhury. Chowdhury nunca fue visto de nuevo. Parece que Charles se cansó de su mano derecha, ya no era útil. Al mismo tiempo, Herman Knippenberg, diplomático de la Embajada de los Países Bajos, investigaba el caso de los 2 turistas neerlandeses salvajemente asesinados, lo que lo condujo a Sobhraj, pero no bajo ese nombre, sino bajo una identidad con la que trabajaba, Alain Gauthier. Todo era tan fácil para él. Los asesinatos, el engaño, todo. Se había salido con la suya durante tanto tiempo que se creía invencible, declaró más tarde el señor Knippenberg a la prensa. El funcionario puso a la policía tailandesa sobre la pista de Sobhraj y le dijo que fuera a su apartamento y revisara la caja fuerte donde encontraría los pasaportes de los turistas asesinados. Pero parece que la policía tailandesa simplemente dejó ir a Sobhraj después de capturarlo. Ce qui s'est passé reste un mystère. Certains disent qu'ils l'ont laissé partir pour ne pas effrayer les futurs touristes de la Thaïlande. D'autres disent que Sobhraj a remis 15 000 $ à un chef de la police thaïlandaise. C'est la raison pour laquelle Sobhraj aimait travailler dans ces pays, bien sûr, car les fonctionnaires étaient toujours prêts à recevoir un pot de vin. Hasta hoy, pocas cosas han cambiado en Tailandia. El neerlandés estaba furioso al enterarse de que Sobhraj acababa de salir de la comisaría y que había partido bajo otro nombre. Un mes más tarde, Knippenberg recibió la autorización para verificar la caja fuerte y encontró drogas potentes capaces de adormecer a una persona, así como los pasaportes de los viajeros asesinados y de muchas otras personas. Knippenberg declaró más tarde que los antiguos propietarios de los otros pasaportes también podrían haber sido asesinados. Finalmente, Tailandia declaró que estaba trabajando en el caso, que ahora se trataba de salvar la reputación del país. Un poco demasiado tarde, se piensa. De regreso en la India, Sobhraj fundó una nueva familia compuesta por 2 jóvenes atractivas, británicas y estadounidenses, llamadas Barbara Smith
y Mary Ellen Ether, su hija canadiense-francesa dedicada, sigue a su lado. Conviene precisar que se piensa que ningún miembro de esta banda estaba al tanto de la magnitud de los crímenes de Sobhraj. Sin embargo, lo ayudaban a drogar y robar a turistas. Pero todo cambió cuando un francés murió como consecuencia de un abuso de drogas. Poco después, la temeridad de Sobhraj alcanzó su punto máximo cuando decidió drogar y robar a un autobús entero de estudiantes franceses con los que se había hecho amigo. Pero las drogas comenzaron a hacer efecto demasiado rápido y empezaron a caer como moscas en el Hotel Bikram de Delhi. Sabían que fue Sobhraj quien había alterado su comida y lo tiraron al suelo. La policía no tardó en llegar. El mejor investigador de la policía india fue encargado del caso y la investigación fue larga. Declaró que Sobhraj era impermeable a los interrogatorios, incluso si estos duraban mucho tiempo. En 1977, finalmente fue inculpado de homicidios involuntarios e infracciones relacionadas con la droga y el robo. Debía cumplir una condena de 12 años. Se dice que dentro llevaba una vida de lujo, sobornando a los guardias para recibir un trato de 5 estrellas. Se dice que los funcionarios y los condenados lo respetaban y temían. Concedía entrevistas a periodistas de todo el mundo y recibía fuertes sumas de dinero por ello. En India se había convertido en una especie de coco, un tipo que tenía casi superpoderes. Tenía muchas admiradoras en prisión que hacían su trabajo para él afuera. De hecho, a lo largo de su estancia en muchas prisiones, mujeres de todo el mundo se enamoraron de él. Ce n'est qu'après avoir purgé 10 ans de prison à Delhi, et alors qu'il allait bientôt être libéré, que le mandat d'arrêt thaïlandais de 20 ans dont il faisait l'objet signifiait encore qu'il pouvait être jugé pour meurtre et exécuté en Thaïlande. El domingo 16 de marzo de 1986, organizó una gran fiesta en la cárcel con muchos platos sabrosos que había encargado, solo que había 820 somníferos en la comida. Lorsque Sobhraj est sorti de la prison, on dit que les gardiens dormaient contre leurs fusils. Il a rapidement été repris en Inde et sa peine a été prolongée de 10 ans, ce qui était exactement ce qu'il espérait. En Thaïlande, il était condamné à mort. Libéré en 1997, il est revenu en France en tant que célébrité. Debido a la prescripción, ya no es buscado en Tailandia. En Francia, le ofrecen 15 millones de dólares por su historia para hacer una película. Es un hombre rico, incluso si es un ladrón incorregible y un asesino en serie. Pero su suerte terminó cuando se dirigió a Nepal en 2003. Las autoridades lo arrestaron y luego fue acusado del asesinato de 2 excursionistas en los años 70. Negó los hechos y declaró que las pruebas eran escasas, pero aún así fue condenado. Declaró al periodista Tom Vater mientras se encontraba en la prisión nepalí: "Nunca antes había estado en Nepal. Se trata de un enorme error judicial. No tengo suerte de haber sido arrestado en un país donde la ley es tan arcaica como la prisión en la que estoy detenido". En 2022, Sobhraj fue liberado de prisión. Al día siguiente, fue expulsado a Francia, pero queda una cosa. ¿Qué hace de un hombre un asesino?, se preguntó un día después de que le hicieran la pregunta. O tienen demasiados sentimientos y no pueden controlarse, o no tienen sentimientos. Es una de las dos cosas, respondió. Quizás estaba en este último caso. También declaró: "Puedo justificar los asesinatos ante mis propios ojos. Nunca he matado a una buena persona". En otra entrevista declaró: "Si he matado o dado la orden de matar, fue únicamente por razones profesionales, solo un trabajo como un general en el ejército". En otra entrevista más, le dijo a un escritor: "Ya he sacado del pasado lo que es mejor para mí, lo que me ayuda a vivir el presente y a preparar el futuro. Si repaso un asesinato, será para ver qué he aprendido del método. Ni siquiera notaré el cuerpo". En una entrevista concedida en 1983 al periodista Richard S. Ehrlich, la antigua amante franco-canadiense de Sobhraj, la señora Leclerc, entonces a pocos meses de morir de cáncer, declaró: "Me quedé con Sobhraj porque no tenía pasaporte ni dinero y porque no hablaba inglés en ese momento. Considero a Sobhraj como un hombre enfermo". Durante nuestra investigación para este programa, hablamos con Ehrlich en línea. Se piensa generalmente que Charles mató entre 12 y 20 personas, pero quién sabe cuántas muertes misteriosas pudo haber causado durante esas décadas de criminalidad en todo el mundo. También hay otra faceta de él. Se dice que en prisión
engañaba a los guardianes más severos y los hacía despedir de alguna manera. También se dice que los prisioneros y los guardias le obedecían. Por otro lado, algunos medios de comunicación informaron que daba dinero a los hijos de los detenidos pobres e incluso a los guardias mal pagados. Las autoridades continúan pensando que, incluso envejeciendo, tiene dones casi mágicos y por lo tanto no toman ningún riesgo. Entonces, dinos qué piensas de Charles Sobhraj. ¿Hay algo que te impresione considerando sus numerosas fugas de la cárcel, la manera en que engañó a la gente durante décadas, su dedicación al estudio y comprensión de la mente humana? ¿O es simplemente un asesino frío y calculador como la mayoría de los otros asesinos en serie? Gracias por quedarse hasta aquí. No dude en hacer clic en uno de los videos en la pantalla para más contenido similar.